Sí, Eva, justicia social, Eva TV, Eva Perón, viva Perón. Sí, acá estamos, Alpargatas y Libros, su programa preferido de cultura peronista, que son más o menos las dos cosas que usted puede seguir por Twitter, por X, por Instagram. Por Telecom. ¿Quién habló? Escuché voces, seré como Oigo Juana de voces. Arco y terminaré en la hoguera por culpa de los ingleses. Ni una buena hicieron los ingleses, siempre cagando gente. Femicidio en Rouen, muchachos. Santa Juana de Arco. Santa Y Juana acá, de Arco. Julián, Manuel Fava. ¿Cómo le va, querido Engalana Calcaño? este proseño. ¿Cómo está usted? Acá. También nos pueden seguir en Alpargatas y Libros en nuestra cuenta de Instagram, que Eso. está creciendo día a día, tiene más seguidores. Crece más que si Besen Crece. te hubieran mandado tweets. Y más que si hicieras un swap con los Estados Unidos. Sí, un swing. No, ¿qué es No, eso? eso no. No, Pero corte. SWAT era una serie cuando yo era chico, era una Swap, serie. no era SWAT. Ah, no era SWAT. Yo pensé que venían los SWAT norteamericanos. De paso le queremos ¿No? mandar un gran saludo de Mr. T, que cumple También. 90 y tantos años. Mire usted. Y porque ningún grupo está completo sin un negro que haga el laburo. Así que, por favor, vamos a hablar. Hoy programa sensacional, estupendo, magnífico, porque nos lo dijo la embajada de todo el mundo. Hoy tenemos a Sartre, el Che y Perón. ¿Qué más quiere? Todo. Dos veces. Entonces, vamos con esa formación que se dio en la en la Sorbona, cuando un montón de estudiantas y de estudiantes se juntaron en la Juventud Peronista Sartre, más conocida JP. como JP Sartre, Jean-Paul Sartre, nuestro amigo que como Néstor también tenía una mirada diferente sobre las cosas. Así es. Y Háblenos de eso. el gran Jean-Paul Sartre nació en 1905, año glorioso. Si los hay por muchos motivos. Sí, ¿No? Se fundó Boca Juniors, por ejemplo. nada es perfecto. ¿No? Y nació Jean-Paul Sartre. Sí. ¿No? Y allí empezó. No se vaya de Boca, me desde dice. muy niño, él iba a quedar huérfano. Creo que tenía alrededor de 15 meses cuando muere su padre. Y él cuenta que eso le abrió en su infancia un campo de exploración, un campo de libertad. Y en esta época que se habla tanto de libertarios, se habla tanto de libertad, Sartre Ahí está Sartre. Sartre va imitando a Néstor Kirchner. a Alegoría. llevar la libertad al extremo. ¿Pero por qué llevar la ¿No? libertad al extremo? Porque ¿es realmente libre el Sartre? No. Sartre tiene que asumir la libertad porque no le queda otra. No le queda otra que ser libre. Porque está condenado a ser libre. Está diría condenado a ser éxito. Está condenado al éxito. no al éxito. Dual, ese sartriano de Loma de Banfield. Ese sartriano del cono sur. Sí, ¿no? del conurbano. Del conurbano, ¿no? Ahí Y- para Simón de Beauvoir, es hincha, socio de y Banfield. Sartre justamente va a colocar a la libertad en el centro de su filosofía. Y él va a decir, cuando uno decide, Sí. cuando uno toma una decisión, esa decisión no es una decisión simplemente personal. Esa decisión compromete al resto. Recanteado. Así salió que el uno muchacho. podría decir que el primer punto de contacto con el peronismo, si Sí. me permiten esta herejía, No. querido Eric Calcaño, es que en el peronismo no se es libre de un modo individual. Se es libre en una Absolutamente. comunidad. Si Pero- es libre, si la comunidad es libre. Y Sartre decía, no hay decisión del ser humano que no implique responsabilidad. Entonces, ser libre, en primer lugar, es hacerse responsable de los actos. No es tomar una decisión sin ton ni son al voleo y que esa decisión después impacte en el resto. Y bueno, las consecuencias de eso vendrán para otras personas. Yo tengo algo para decir. Dígalo, por favor. Jamás cedí a las tentaciones de la élite. Mi único asunto era salvarme, nada por aquí, nada por allá, sino por el trabajo y la fe. Porque, al fin y al cabo, si uno desdeña la imposible salvación, ¿qué queda? Un ser que los vale todo y vale cualquiera. Sí, Decía el compañero Jean-Paul Sartre. Así Nunca es. cedí a las tentaciones de la élite. claro. Mi único asunto era salvarme. Pero hay una cuestión de desesperación. Sí. Hay la una salvación cuestión de Sartre y nosotros tenemos un deseo Sí, de salvación. sí. Nosotros tenemos un deseo de redención. Y de Para- todo, de piedra libre para todos Claro. los compañeros. Y de que eso sea colectivo, de que eso sea de la comunidad. En Sartre, Sí. uno podría decir, no hay destino dado. Y toda identidad se va construyendo en la práctica. La identidad del ser humano se va construyendo en la práctica. Y él comienza, desde muy joven, es un gran lector, casi desde muy niño. Y recién veíamos la imagen, ¿no? Sí. Que lo llevó casi a
sentirse bastante raro de pequeño por ese problema que tenía en el ojo, ¿no? Esa cosa visca, esa cosa de que veía de un solo ojo, de otro ojo veía muy mal, sí, ¿no? Y tenía como esa suerte de mirada estrábica, para decirlo con Esteban Echeverría, ¿no? Un ojo mirando a Europa y otro ojo mirando a nuestra América, en el caso de Esteban Echeverría. El caso de Sartre, ¿no? Sí. Eso lo llevó desde niño casi a ser y la nada. Y desde muy joven, bueno, él va a llevar a hacer una carrera casi brillante desde muy niño, gran lector, y hay algunos acontecimientos que lo van a marcar. Uno, decíamos, es la muerte de su padre, y otro, sin dudas, es la Segunda Guerra Mundial, sí, ¿no? En la que él va a estar movilizado, le va a tocar ir al frente, y va a caer preso, va a estar en un campo de prisioneros, ¿no? Durante 9 meses, prisionero de los alemanes. Der Sartre, ¿no? Y ahí... Verboten. Y ahí, sí, Verboten, ¿no? Sartre. Y ahí va a comenzar a leer, en esas condiciones, uno podría decir, de extrema... fragilidad, ¿no? Preso en un campo de detenidos nazis. Bueno, ¿no? Está bien, pero tenés comida, ahí tenés un lugar donde estar. Va a empezar a leer. A veces tenés un techo. Ahí va a descubrir a quién. Se quejan. Ahí va a descubrir a Husserl y a Heidegger. ¿También estaban presos en el mismo lugar? No, Heidegger estaba del otro lado. Husserl sí. Husserl había sido... en la torre de mando. Husserl había sido... Husserl sí, porque Husserl, dada su condición de judío, sí, ¿no? El bueno de Heidegger, sí, que va a heredar la cátedra de Husserl, sí, en Friburgo, le va a sacar la dedicatoria de Ser y Tiempo, que estaba dedicado con admiración y cariño a mi maestro Edmund Husserl. Durante los años del nazismo, Heidegger se la va a sacar. Mal, ¿no? Muy mal, Heidegger. Martin menos, ¿no? 1. Heidegger claramente estaba del otro lado, ¿no? Después se descubrirá que era informante de la CCA, Heidegger, ¿no? Bueno, sí, entre otras cosas. Pero Sartre va a descubrir la lectura de Heidegger, y Sartre va a retraducir a Heidegger, va a retraducir el existencialismo. Y el existencialismo en Sartre, lejos de ser una mirada a lo Camus, del absurdo, del sinsentido, sí, de la piedra de Sísifo que uno la empuja y vuelve a caer, ¿no? A diferencia de esos, en Sartre el existencialismo va a ser asumir una responsabilidad que nunca es individual, que nunca son los años de militancia social, en el Partido Comunista, claro, de Sartre. Totalmente. También. Son los años de la resistencia, ¿no? Apenas lo liberen, se va a unir a la resistencia. Más que lo liberan, no se escapa. Lo liberan, se escapa, me parece que es parte de su autobiografía. Puede ser. Es parte de su autobiografía. No, la de Sartre. No. En la Segunda Guerra también matan a su mejor amigo, Paul Nizan, que era otro gran filósofo, que será ignorado mucho tiempo en Francia, en particular por la izquierda, porque tiene un tipo de pensamiento crítico. Pero bueno, vale recordar acá esa notable amistad. Así es. De J.P. Sartre. Y Sartre, de algún modo, uno podría decir, va a ser de la libertad, no solo su tema de estudio, por así decirlo, va a llevar una vida, o tratará de llevar una vida en sintonía con esa libertad que predica. Y en esos años aparece, en 1945, ¿no? Año, si los hay, ¿no? Fundacionales de nuestra patria, ¿no? Él va a publicar un opúsculo que es el existencialismo es un humanismo, ¿no? ¿Y el existencialismo es un humanismo? Para Sartre sí. ¿Y usted qué opina? Para Sartre sí, uno podría decir que sí, porque el existencialismo en esa época era casi una ideología, ¿no? Había cineastas existencialistas, escritores existencialistas, filósofos existencialistas, novias existencialistas, le decías algo músicos existencialistas. ¿Por qué me lo dice? ¿no? Porque usted cree que la existencia... Y uno puede decir, Sartre... ¿Vamos al Café Le Demago? Sartre, sí, ¿no? Sartre, Bergman... ¿cómo se llama? El norteamericano y Woody Allen son fenómenos argentinos, uno podría decir. Obvio. Casi, obvio. ¿no? Casi que nacieron. Digo, en los años 60 y en los 70, Sartre, en nuestra patria, en los ámbitos académicos, era como... No quiero profanar el nombre de Sartre diciendo que era una suerte de Byul Chul Han de la época,
No, pero era por eso. me voy. Chau, no chau. quiero profanar el nombre de Jean-Paul Sartre, pero era la. Yo voy a ir haciendo así. Te pego tu culpa. Sartre era. No era Liu Chan, No, por favor. no, pero digo que era una moda. Por favor. Casi que era una moda. Y bueno, pero esos moda, años, nos gusta Sartre, nos gusta Bergman, nos gusta. Y en esos años. Nos gusta Nicolino Loche. Nosotros jugamos los contrarios. Borges era un escritor ciego, Nicolino Loche era un boxeador que no dejaba que le peguen. Por supuesto que acá tuvo éxito, porque era el momento también de existencia de la patria, Claro. en el cual nosotros encontrábamos nuestro destino de libertad. Claro. Por eso calzaba tan bien Exacto. Sartre. Y déjeme decirle que se lo digo ahora, acá, frente a usted y frente a las cámaras que nos están mirando y que no me dejan mentir, que Aurora Venturini, que era una amiga personal de Eva Perón, una gran compañera, una gran intelectual, una prolífica escritora, fallecida desgraciadamente hace pocos años, se exila en 1955 y cae en ese París de las boîtes de jazz, de todos los yanquis negros que se habían quedado porque no los echaban de los cafés y tocaban junto a Boris Vian. Y estuvo Aurora Venturini, nuestra mujer del peronismo, estuvo ahí donde no llegó Victorio Campo. Sí, la compañera Aurora Venturini, que Camus de acá, que Sartre de allá, que salía de compras con Simone de Beauvoir, que escuchaba a Juliette Greco. Pero por favor, todo peronismo, todo existencialismo es un peronismo, hay que decirlo. Exacto, frente a la vida abstracta, la concreción de las pasiones. Porque efectivamente ese existencialismo sartriano, lejos de ser un existencialismo de la duda, es un existencialismo del hacer. Es un existencialismo de la pasión, es un existencialismo en donde irrumpe el cuerpo, ¿no? En donde irrumpe. Si uno podría decir que si uno habla a partir del peronismo de pueblo en Argentina, que el peronismo, digamos, es la irrupción del pueblo en la política, con Sartre uno podría decir que de algún modo, frente al absurdo de la vida moderna, irrumpe un ser humano que está solo, pero ya no espera nada. Está solo, pero quiere romper esa soledad. Los hombres que están solos y esperan han comenzado sus tareas de reivindicación. Decía Scalabrini, que exactamente. como art también puede ser considerado. Que escribe El hombre que está solo y espera en 1933, en esa década infame. Y ese hombre que está solo y espera se va a encontrar con otros hombres en la década del 40. Y mujeres en y la niños década y ancianos. ancianos. Y Perón y en una Evita. fiesta popular. Entonces Sartre decía que el hombre inventa al hombre. Exactamente. ¿No? Y el peronismo inventa al pueblo, ¿no? De algún modo. Y el pueblo inventa el peronismo. Hay una cuestión ¿no? de sensualidad que yo no había fijado en Sartre, que es uno de los autores que he frecuentado mucho. Hay un libro de memorias de él que se llama justamente Las Palabras. Las Palabras, donde él cuenta de esa infancia que usted ha también descrito y toda su experiencia y todas las cosas en las que ha sucedido. Bueno, Sartre vivía en la Rue Bonaparte, en París, ahí entre el quinto y el sexto distrito. Arrondissement, Metro Saint-Germain-des-Prés, para los que quieran ir. Y él vivía en un departamento y del otro lado de la calle vivía Simone de Beauvoir, el castor, le decía. El castor, que eran, bueno, la pareja, una pareja bastante pispireta, ambos. Sí, una pareja, digamos. Una pareja Pepe, poliamor, ¿no? Diríamos con palabras actuales, ¿no? Sí. Y ahí es interesante porque ellos decían que tenían una conexión espiritual, pero que sus cuerpos eran libres, ¿no? Y entonces... Yo no le voy a hacer el juego Grabois. No. Eso es la excusa para todo. Es la excusa para todo. ¿Dónde fuiste, Jean-Paul? No le voy a hacer el juego Grabois. Hay que decir también que Sartre era un poco... Si uno lee... Hay un libro maravilloso de cartas entre Simone de Beauvoir y Claude Lanzmann, que fue uno de sus amantes, menor que ella, ¿no? Que era un secretario de Sartre. Y ahí... Simón cuenta cosas tremendas de Sartre. Cuenta cosas tremendas. Pero por favor, ¿no? Entre otras cosas que su gran amor carnal no fue Sartre. Que ella, aunque ella era 3 años menor que Sartre, ella ofició un poco de madre de Sartre. Pues hay que decir que Sartre... Mira, ahí está, están saliendo sartrianos y sartrianas, están despertándose, haters sartrianos. Primero dije que era el Byung-Chul Han de los 60 y de los 70. Ahora digo que no se le no. La caricia es al amor lo que la palabra es al lenguaje, dijo Sartre. Vení que te hablo en el oído. Era una palabra de Jean-Paul. Y así es que, Jean-Paul, decíamos, va a llevar esta vida, va a ser de la libertad, no solo una palabra abstracta, va a ser de la libertad una práctica común, una práctica compartida, ¿no? Va a ser una construcción identitaria, uno podría decir, del absurdo individual
a una cuestión social. Uno a podría decir, la razón popular. a la razón popular, a la comunidad organizada, diríamos nosotros. Yo quisiera la superación de eso. Y Sí. quería citar ahí una novela que para mí es fantástica. Si uno tuviera que recomendar un libro de Sartre, yo recomendaría Los Caminos de la Libertad. Ah, sí, está bueno. Porque es una novela que arranca con la guerra. Con la guerra, exactamente. Sí, sí. Con la desesperación de un embarazo no deseado, con una relación entre dos amantes rota, y después los atraviesa la guerra. Y ¿no? ahí el personaje que, digamos, hace de Sartre, que es soldado, exacto. que tenía, sin duda tenía mejor puntería de Sartre, cuando le tiene que apuntar a los Claro. soldados alemanes, dispara y dice, hay disparos sobre la belleza, disparos Sí. sobre tal cosa, Totalmente. dispara sobre todo ese ideal Totalmente. falsamente dionisíaco, Totalmente. o apolonio, perdón, apolíneo, diciendo, claro. ay, tomá, libertad, Tomá, pum, exacto. tomá. Claro. Y al final cae preso, ¿no? Claro, Y ahí sí, se escapa. y el primero es una novela en tres tomos, una novela monumental. Y el primero se llama La Edad de la Razón. Sí. ¿No? Efectivamente, hemos llegado a la edad de la razón cuando hemos comprendido que la libertad no es hacer lo que uno quiere. Que cuando uno toma una decisión libre, esa decisión involucra al resto de la comunidad. Al resto de la comunidad y al resto de los países, porque Sartre fue un muy consecuente militante antiimperialista, anticolonial, con frases muy duras. Sí. En el prólogo a la obra de Frantz Fanon, Claro. Los Condenados de la Tierra, recordemos, había una guerra de independencia en el Congo que era terrible, los blancos, los sudafricanos, los norteamericanos, sobre todo los belgas, que peleaban contra el pueblo Bueno, negro. genocidio tremendo, genocidio horrible, asqueroso, eran liderados por el compañero Patrice Lumumba. En el prólogo, Sartre dice, cuando un combatiente africano mata a un colonialista belga, libera a dos personas. Claro. Porque se libera a él Claro. de su esclavitud Totalmente. y libera al Claro. belga que ha ajusticiado Exacto. de su condición de amo. Totalmente. Tremendo. Después de eso, cierra el Sí, estadio. cerramos todo. Cierra el estadio después de sí, eso, ¿no? así, Y ahí es así hacen los impresionante genios, porque- tienen que cerrar el ser y nada. Y Sartre también, en los años en los que él descubre el existencialismo, ¿no? Había un filósofo argentino que lo había descubierto también un par de años antes al existencialismo Obvio. heideggeriano, que era Carlos Astrada. Es que exactamente. El existencialista argentino por excelencia. Y Carlos Astrada hace casi el camino, casi como en vidas paralelas. Astrada y Sartre hacen casi el mismo recorrido. Empiezan fascinándose con Heidegger, los alemanes, el existencialismo alemán, si uno quiere, los existenciarios heideggerianos, la fenomenología, y terminan los dos adhiriendo a la causa de la Revolución China. Sí. ¿No? Sartre sí. con crítica de relación dialéctica y el otro siendo casi prácticamente amigo de Mao, Astrada, ¿no? Y efectivamente es un recorrido que realizan los dos, casi como si fueran vidas paralelas. Bueno, ¿no? De los alemanes a los chinos, de algún modo. No hay idioma que sea comprensible en todo esto. Ni hao, ni hao. Y volviendo a lo que usted decía, Eric, Dígame. a propósito del prólogo de Los Condenados de la Tierra, ese prólogo maravilloso de Sí. Sartre, Magnífico. tengo aquí una frase de Sartre, ¿no? Que dice, si la existencia es absurda, entonces el compromiso político es la única manera de habitar ese absurdo con dignidad. Solo los genios Jean tienen Paul. que hacer el estadio. No, Jean Paul Jean es Paul. un gran tipo. A mí lo que más me gusta de Sartre es una obra de teatro que se llama El Diablo y Dios. El Diablo y Dios nos pone en la situación de las guerras campesinas en Alemania, en el 1400 y algo, yo era muy chico, no me acuerdo bien, pero resulta que el Goetz von Berlichingen, que es muy conocido en Alemania, un gran capitán, mercenario, máquina de picar carne, absolutamente despiadado, va a tomar la ciudad de Worms. La va a tomar porque uno de los curas de la ciudad de Worms traicionó la ciudad y le entrega las llaves a Goetz. Entonces Goetz le dice a los campesinos sublevados, miren, o se rinden ahora, o mañana a la mañana doy a mis tropas y paso a todo el mundo a cuchillo. Y en un momento dado, está la querida de esta, la amancebada de este Goetz, que lo desafía a Goetz y le dice, che, a ver, bueno, vamos a hacer al azar. Vamos a hacer al azar si se salva la ciudad o no. Porque vos no crees en el destino, no crees en nada, no crees, bueno. Vamos a tirar los dados, 2 dados, y el que saque la suma más alta, si vos ganás, saqueás la ciudad. Ahora si gano yo, dice Catalina, la ciudad no se saquea. Y todos salen libres. Entonces, bueno, que decida Dios. Claro. Y entonces tira Catalina, ruedan los dados, un 2 y un 1. Goetz agarra, Canchero. agarra, Tira.
2 unos. Oh. Salen todos a avisar a los campesinos que son libres, que se pueden ir, y Catalina cierra la escena diciendo: hizo trampa para perder. Hizo trampa para perder y que la ciudad se salve. Claro. Demostrando que su libertad, Exacto, claro. que es inseparable de la suerte de la ciudad. Bueno, Claro. después la obra es muy buena, le he spoileado un poco, pero sí, Jean-Paul Sartre es un autor que Dios usted no puede juega los llevar. dados ¿Eh? de alguien. Sí, en el Dios no siglo juega los XX, dados, ¿no? sí. Dios no juega los Sí. dados. No solo Dios juega los dados, sino que los dados están cargados. No, está cargado. Sí. Así es. Pero es un autor para llevarlo a fines de semana, a todo buen asado, Sí. a un picnic, a un Sí, choripán. sobre todo el Serie de la Nada, que es El un Serie de la librito Nada, el Serie de como la los de Nada Byung-Chul es Han, de 80 ilustrado, páginas, ¿no? Sí, viene ilustrado. ameno. Es una fotonovela. Es una fotonovela. ¿Eh? Y ahí De esas tiene viejas. un Sartrolandia 2000. Ahí, el capítulo 4, si la memoria no me falla, del Serie de la Nada, es sobre uno de los temas claves, sobre los que el gobierno actual tendría que aprender un poquito, o al menos tenerlo en cuenta, que es la mala fe. Ah, ¿No? Capítulo dedicado a la mala fe. Y justamente allí pone algunos ejemplos que hoy serían un poco polémicos. Los ejemplos que pone Sartre para demostrar un acto de mala fe. Pero en definitiva, ¿qué es la mala fe para Sartre? No hacerse cargo de los actos. Culpar al resto de la propia imposibilidad, bueno, pero es- culpar al resto de los propios fracasos, culpar al resto de las decisiones. es justamente lo que quería decir. La estudiante perdió con Flamengo y la culpa la tiene usted. Quiero que Claro. se sepa públicamente. Es ahí el enemigo. Claro. Y ese pasaje del Serie de la Nada es uno de los pasajes más notables. ¿Por qué? Me parece. Porque pone efectivamente la cuestión. Quizás Sartre sea el último cartesiano, sea el último que cree en la razón. Que cree en la razón y que la razón va de algún modo a redimir a la humanidad. Porque más allá de las pasiones que efectivamente estaban en Sartre, más allá de los excesos que estaban en la vida que Sartre llevó, más allá de cómo él practicó el amor libre, incluso su relación con las drogas, de la que nunca ocultó, etcétera. Más allá de todo eso, nunca deja de hacerse cargo efectivamente de la razón. Él quería llegar a un estado de hiperconciencia, decía. De una Que sería conciencia. como lo perfecto, pero de la conciencia. Exactamente, pero de la conciencia. ¿No? Por eso uno de sus primeros textos es La trascendencia del ego, en donde discute con Husserl, discute con la tradición cartesiana a propósito del estatuto de la conciencia. Y eso para Sartre es fundamental. Digamos, para Sartre no hay algo así como falsa conciencia. No, uno no puede escapar de No sí puede mismo. escapar nunca de sí mismo, exacto. ¿No? Uno nunca puede escapar de sí mismo. Entonces hay que Uno- realizarse en la acción. Exactamente. Aquello de no importa lo que las cosas hayan hecho con uno, importa lo que uno haga con lo que las cosas han hecho, ¿no? De uno mismo. A ver, empecemos de nuevo. No importa, Stop, lo que rewind, stop, play. no importa lo que las cosas hagan con uno, importa lo que uno hace con lo que las cosas han hecho de uno. Bien, lo que pero uno hace con eso. pero ¿por qué eso no es autoayuda y es filosofía? Porque hay una dimensión colectiva. Totalmente. ¿Eh? No Totalmente. es David Rockefeller Claro. hizo con sus cosas Exacto. lo que quería. No, Y así logró su es- primer millón. Sí, y antes era un alfeñique de 44 kilos. No, pero Claro. el punto está en que es una dimensión profundamente popular. Por eso la relación Astrada-Sartre Claro. está buena. Claro, Está buena totalmente. y lo saca de esa cosa copada, simpática, pero algo individualista de Camus. Así es, sí, totalmente. No, y Camus es más del copado, existencialista más- como que del Yo soy existencialismo. lindo, ese es visco, Sí, yo soy alto, él es exacto. bajo. Claro. Yo juego al fútbol, este no. Yo ya soy un gran arquero, este no. Claro. ¿No? Y también Anda la pa' allá, cuestión Sartre. del existencialismo casi como caricaturizado. El existencialista como alguien que está, que se detiene y frente a la acción, en la contemplación, no. No, al El contrario, existencialista está solo su- arrojado. Bueno, ahí por eso es la en el medio, existencia. claro. La existencia que Si no te precede- gusta, hacerte monje budista, como también está dice- bien. Exacto, y es una decisión. Es una decisión. Claro, es una decisión. Y ahí precisamente, él en el existencialismo es un humanismo, que es la suerte de... Así como el manifiesto comunista fue el gran manifiesto del socialismo Ya. en el siglo XVIII, Ya. en el siglo XX el gran manifiesto del existencialismo es el existencialismo es un humanismo. Ahora, pregunta. y ahí dígame. dice Sartre, ¿Qué justamente, dice? ¿no? La existencia precede a la esencia. Bueno, pero eso no está, hay ninguna eso, no, pero esencia. Eso está no hay- en Marx, no, ¿eh? No, eso está en Marx. Sí, pero No, Sartre eso está en Marx. ahí Eso lo está en Marx. Sartre después va a decir, Oh, ya anda, el existencialismo... anda. Le sacás a Heidegger, le sacás Y a bueno, Marx. yo ¿Qué dije te que era pasa? Byung-Chul Han y me pegaron. ¿Qué te Y ahora pasa? me está dando No, la pero razón. sí, Wilson Kahn, ¿qué es? Ahora me está dando la es el razón. José ¿No? María Muñoz, Claro. ¿qué es? Un chimentero, un chimento Claro. de peluquería. Bajo Sar- una filosofía
Muy Muy interesante. En el marco de una filosofía Muy muy interesante. interesante. Venía con la revista. No muy voy a caer en interesante. la trampa de Bullrich. Por Dios. Bueno, el asunto es que esta cuestión, que es la existencia precede la esencia. Precede la esencia. Bueno, pero es la base del materialismo. Sí, está bien, pero Sartre todavía no llegó al materialismo ahí. No, pero eso ya estaba en Marx. Y Estaba en antes Marx. estaba Él después va a decir, él después, Mercurio, no sé, en sus los amigos, 60, esos, en los están medio en 60, bolas en Atenas. cuando escriba Crítica de la Relación Dialéctica, va a decir, el existencialismo es parasitario del marxismo. Solamente puede existir dentro del marxismo. En la década del 40, cuando él adhiera al existencialismo, todavía está en un plano más, si me viste la palabra y valga la redundancia, sí, pequeño burgués, totalmente. ¿No? Sí, Ahora, más precisamente. para Marx, efectivamente, el marxismo es el horizonte insuperable de nuestro tiempo, Sí. de nuestra época, como él decía. Pero el marxismo como método, me Claro. parece más que como ideología, porque Totalmente. era un tipo muy crítico, ¿no? Del Totalmente. realismo socialmente Sí, existente. claro. Es decir, quizás también dentro Yo de el nuestro- 18 Brumario, ¿no? dentro de nuestro peronicismo sí. que llevamos adelante, sea interesante tomar estas cuestiones metodológicas para poder analizar las realidades, aunque las realidades son fáciles de analizar. Vivimos Claro. bajo el régimen de Milei, que claramente es un absurdo, y que mediante la selección colectiva nosotros tenemos que existir, Claro. porque vivimos una amenaza existencial Totalmente. a la patria, Sí, absolutamente. que somos nosotros, Absolutamente. incluso usted. Sí, Se lo desde quería luego. decir. Así es, ¿no? Y si usted me permite, Le Eric, permito. hablando justamente de este peronismo, bueno, ¿podríamos hablar de peronismo existencial? Y para mí es existencial el peronismo. Yo sé el día y la hora en la cual me hice peronista. Bien. ¿Mm? Y 16 de diciembre, a la tarde, Plaza de Mayo, 16 de diciembre del 82. Yo había vivido Sí. mucho tiempo afuera, ¿no? Claro. Así que venía todo cargado con mi sartrianismo, mi educación así bien europeo, europeizante y todo eso. Y de repente trepé a un farol, porque yo en esa época no era tan gordo y era un poco más ágil. Y de repente vi entrar ese 16 de diciembre del 82, una manifestación de la multipartidaria contra electora, vi entrar a la columna del peronismo. Claro. Yo dije, yo no sé lo que es esto, pero yo tengo que ser parte de esto. Yo no sé lo que es, pero si yo no soy parte de Claro. esto, mi vida carece de sentido. Claro, exacto. Entonces, Una identidad. era reencontrar La lo que identidad yo no ahí. sabía que existía. Claro, exactamente. Es muy platónico también, porque ¿Eh? ya habitaba en Platón, usted eso. Platón, qué grande sos. Ya habitaba en usted eso, y lo reconoció ahí. Bueno, pero estaba Bueno, ahí, estaba ahí. eran todos los cuadros de Goya que yo había Claro. ido al Prado miles de Claro. veces y me los sabía de memoria y yo veía los cuadros de Goya caminando Claro. y la maja desnuda y la maja vestida Claro. y los fusilamientos del 2 de mayo, del 3 de mayo, perdón, y la rebelión del 2 de mayo y los jugadores de naipes. Claro. Todo era esa cuestión Un puente hasta, hasta truculenta. un puente de la existencia. un puente existencial político ahí. Totalmente, yo ¿No? no, desde ese momento decía, está, punto, Ya está, fin, claro. ya está, acá. Claro. No, Está. después Hermoso. se racionaliza, posteriori, claro. ¿no? Sí, después lees, Pero, lees claro. conducción política, lees un montón Está de como cosas. organizada, pero, el modelo. Todo. Todo. Después hay libros para niños que son los Hernández, cookies. claro. Hernández Arrey. Era todo. Pero esa cuestión de decir, tac, no, Claro. ya está. Te bajó la lucidez, te bajó. Hijo mío, solo Claro. puede ser esto. Claro, a los Sartre, la política no como teoría abstracta. Y no. Como experiencia vivida, como comunidad, como fiesta, como Mirá, liturgia. yo sé una voz que me decía, mira, pibe, dale, anda, que ahí están los compañeros te están esperando. Claro. Y había que ir ahí. Claro. ¿Le habrá pasado algo parecido al Che? Le habrá pasado. Quizás le pasó algo parecido. Con una causa nacional también, Claro. ¿no? Con una causa independentista. Acá hemos hablado de José Martí, Hablamos de José ¿no? Martí. Atrasando un puente Hablamos. con una fecha que en estos días se cumple, ¿no? El 9 de octubre, el de 1967, si la memoria no me falla, ¿no? El asesinato de Che Guevara, ¿no? En Bolivia, ¿no? Higuera. En la higuera, claro. Soldadito de Bolivia, soldadito Claro, boliviano. así es. Armado vas es un rifle americano. Así es. Te lo dio Mr. Johnson para matar a tu hermano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Cantaba mejor, por supuesto, Nicolás Guillén. Impresionante, ¿no? Bueno, Sartre lo definió como el ser humano más completo de nuestra época. Pero creo que tenemos. ¿Tenemos foto? Tenemos foto y Tenemos video. foto. A ver, tenemos foto, video. Ahí está Sartre. Simón. Que se están yendo para el Tropicana. Y atrás está Che diciendo, Franchute, vení para acá, que todavía hay que hacer la revolución, caramba. Claro. No me joda la existencia. Claro, gran foto. Sí, ahí están.
Ahí están comiendo en Sierra Maestra. Sí, ¿no? ¿no? O será en Bolivia. El de la pipa de Fran. No, los tres están con pipa, ¿no? El Che también. Y Sartre también está con pipa, creo. Bueno, ¿no? qué sé yo. Había otra, ¿no? Que están ahí. Sí, tenemos un video también. ¿Tenemos un video? Tenemos un video que es de una actualidad impresionante. El Che Guevara hablando en la ONU. ¡Ja! Todavía existe la ONU, porque yo sabemos que existe ahora la ONU. Después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, entendió nuestras... Hablando en la ONU sobre el concepto de soberanía. Este es racional, no, pero es clásico, es un discurso clásico. ¿No? Exactamente. Sí, el espíritu de Aristóteles. Totalmente. Y de Sampaio se apoderó del comandante. Y ahí está todo. Soberanía nacional, soberanía popular. Exactamente. Ejercicio de la razón. Reconocimiento del Estado de Derecho frente a otros estados, ¿no? Algo básico. Rechazo de la invasión de Playa Estados, Girón. Claro, absolutamente. Y esta cuestión también es muy interesante porque lo que nos dice nuestro querido Ernesto Che Guevara es que también acá en Argentina muchas veces hay una especie de guevarismo gorila, ¿no? Sí. No, pero no, yo soy del Che. Claro. Y no saben varias cosas. La primera es que el Che, cuando estuvo en Guatemala apoyando el gobierno de Arbenz, que fue derrocado por un golpe militar en 1954, guiado por Castillo Armas y otros mercenarios a sueldo de la CIA, empezaron a matar gente, a lo pavote, una represión. Y pocos días, y un día viene un tipo de la embajada argentina, un argentino, un peronista, a la pensión del Che a avisarle: andate porque te van a matar. Claro. Así que el peronismo le salvó la vida a Ernesto Che Guevara. Claro. Y ahí va a México, donde después va a conocer un tipo más bien gordo, con barba, que estaba con una olla de fideos. Claro. ¿Qué tú dices? Digo, soy Fidel. Claro. ¿No? Entonces, bueno, y ahí se da toda esa epopeya. Más interesante, menos interesante, es la carta que el Che le escribe a la madre, a doña Lynch, con la caída del peronismo. Porque claro, los Lynch, muy gorilas. Claro. Querida vieja, le dice, esta vez mis temores se han cumplido al parecer y cayó tu odiado enemigo de tantos años, por Perón. Por aquí la reacción nos hizo esperar. Todos los diarios del país, México, y los despachos extranjeros anuncian llenos de júbilo la caída del tenebroso dictador. Los norteamericanos suspiran aliviados por la suerte de $425 millones que ahora podrán sacar de la Argentina. ¡Oh, caramba! ¡Qué coincidencia! El obispo de México se mostraba satisfecho de la caída de Perón, y toda la gente católica y de derecha que yo conocí en este país se mostraba también contenta. Mis amigos y yo, no, dice el Che. Todos seguimos con natural angustia la suerte del gobierno peronista y las amenazas de la flota de cañonear Buenos Aires. Impresionante. Entonces, impresionante. Otro triunfo del dólar, la espada y la cruz. Dice. Impresionante. Otro triunfo del dólar, la espada y la cruz. Sí.
Entonces, Y volvemos a la hipótesis de este programa, que la oligarquía se fundamenta en y se legitima en y a partir de la violencia. es su modo de ¿No? existir. Remington, ferrocarriles y telégrafos en el siglo XIX. Sí. Así se funda la oligarquía de la mano Así es. del capital británico. Totalmente. Remington, ferrocarriles y telégrafos. La Santísima Trinidad del Progreso, la llamaba Viñas. Y un siglo después, el Che Guevara, en palabras, digamos, y conceptos más o menos similares, Y ¿no? 80, 70 Sí, años después, Sí, 80 lo años mismo. después, lo mismo. Así El es. dólar, la violencia, Exactamente. las tropas norteamericanas que van a invadir la Argentina a partir de mediados de octubre La fuga porque de no capitales. porque no pasó por Claro. el Congreso y las entradas y salidas de tropas extranjeras tienen que pasar por el Congreso. Claro. La fuga de capitales, ¿no? Como una La fuga política de de capitales. capitales. Lo está diciendo ahí. Ahora se van a Es poder lo llevar mismo. sus 425 Pero en vez de millones. 425 es lo que gastan ahora para mantener el dólar Claro, un día. exacto. Va a ser 4.000, 40.000, 400.000. Exacto, Claro. Entonces es a eso que nos enfrentamos como desafío existencial. Claro. Y me parece interpretar al Che Guevara en su lucha antiimperialista Totalmente. de profunda raigambre nacional. Totalmente. Porque nuestro nacionalismo no son los nacionalismos imperiales, coloniales, asesinos de Europa. O de Son Occidente. nacionalismos de brazos abiertos y nacionalismos que están en contra precisamente de los imperialismos. Somos nacionalismo en devenir. Claro. No somos un nacionalismo que está en un librito llamado, por ejemplo, Mein Kampf. Claro, exacto. ¿Eh? Claro. Entonces, es como siempre está en devenir. Claro. Nos sirven todos los autores. Exacto. Todos los autores que estén del lado nacional y popular. Totalmente. Pero no, Totalmente. no hacer distingos, ay, no, yo soy guevarista o a mí me gusta No, más claro. Seba y no Y me gusta gustó tanto mucho, Perón. Eric, lo Ay, de, no, Perón era lo de militar. Oh, sí, no me digas. desgorilizar al Che. Eso me encantó, lo de desgorilizar al Che. Pero absolutamente. Porque efectivamente, la causa del Che y la causa de Perón son la Pero misma son lo causa. mismo. Son la misma causa. Pero es lo mismo, nada ¿No? más que quizás el Che, eso es un poco atribuido en parte, quizás el Che tuvo que ir a buscar hacer la revolución en todos lados porque acá ya estaba hecha. Claro. Se llama peronismo. No, peronismo. Totalmente. Y como había Claro. una fuerte clase obrera que no la había en Cuba, Claro. los medios para realizarla fueron Claro. más pacíficos. Totalmente. Pero igual al Una final, revolución en paz. la revolución en Claro. paz, la comunidad organizada, Claro. pero al final la oligarquía siempre, Claro. la oligarquía internacional, el imperialismo, los socios locales siempre van a Claro. atentar contra la democracia Absolutamente. porque les es ajena a su existencia y a su esencia. Totalmente. Así es. La democracia en la que se realiza, no solo el individuo, se realiza el pueblo. ¿No? Claro, pero es que nosotros somos ese pueblo. Totalmente. A mí, yo quisiera rescatar también la frase de Borges, que la usaron mal estos boludos del régimen, que es: nadie es la patria, pero sin embargo todos lo somos. Claro. Es decir, nadie individualmente puede decir yo soy Argentina, porque Exacto. sería una locura. Ahora, todos juntos sí, Claro. somos la patria. Exacto. Por eso, en otras Inquisiciones tiene un maravilloso texto que se titula Nuestro pobre individualismo. ¿No? Entonces, Efectivamente. No es una gozosa jactancia del individualismo, al contrario, nuestro pobre individualismo. Y bueno, No entonces, hay no hay lugar de mayor pobreza que la del individuo. por eso, para distribuir la riqueza hay que distribuir el goce, como dice su amigo Daniel Santoro. Así es. Hay que construir esta comunidad organizada electrónica, que es EVA Justicia Social, EVA TV, Alpargatas y Libros, Siga Fava, Siga Calca. Tenemos Twitter, Tenemos TikTok, tenemos Instagram. Facebook para los que peinan canas como yo, tenemos Instagram. Pero sobre todo lo que tenemos es unas ganas terribles de ir a liberar a la Argentina. Así es. Tenemos libertad, tenemos praxis y tenemos futuro mientras haya peronismo. Por supuesto. Viva Perón, hasta la que viene. No se lo pierdan. Gracias.